A continuación se explican algunos casos de integración calórica en secuencias de columnas de destilación. Para comenzar la configuración básica de una columna de destilación simple que requiere de un servicio de calentamiento en el hervidor del producto de fondo, un flujo calórico que se llama QSUR y requiere de un servicio de enfriamiento para absorber el calor que debe liberar el vapor de tope de la columna. Ese flujo calórico se simboliza como Q sub C. El caso base es el considerando del alimento y los otros dos productos en un estado en su punto de burbuja, lo que permite en muchos casos hacer la consideración de que los flujos calóricos tanto en el hervidor como en el condensador aproximadamente sean iguales. Esta es la representación en un diagrama temperatura contra calor de una columna de destilación. Es este rectángulo. La fase superior del rectángulo, su longitud corresponde al flujo calórico que se debe suministrar a la columna en el hervidor QSUR. La base inferior corresponde al flujo calórico que libera el vapor de tope de la columna Q sub C. El estado en su punto de burbuja del alimento permite considerar que estos calores son aproximadamente iguales. El calor en el hervidor se debe aportar a una temperatura que aquí se denomina temperatura de hervidor, y en el condensador se debe remover el calor a una temperatura de condensador. Hay un delta de T de temperatura a lo largo de la columna. La temperatura del hervidor es mayor y la temperatura del condensador es menor. El rectángulo que encierra esas dos bases expresa la energía que se requiere para que se haga la separación. Por lo tanto, el delta T por el Q, siendo Q, Q sub R o Q sub C, ese es el significado que se representa en este diagrama. Algunas conclusiones que se desprenden del diagrama anterior. Si la presión de operación de la columna es mayor, tanto la temperatura del hervidor como la temperatura del condensador son mayores. Por lo tanto, si esas temperaturas son mayores, los flujos calóricos requeridos en hervidor y condensador son mayores. Y el delta de temperatura de tope a fondo de hervidor al condensador también es mayor. Las dimensiones del rectángulo son mayores, lo cual implica que la energía que se requiere para la separación también aumenta. La conclusión 2 es que si se consideran presentes otras especies dentro de la mezcla, pues esas especies
hacen que se aumenten las cargas calóricas, hacen que se aumenten las temperaturas del hervidor y condensador, y por lo tanto hace que se aumente el delta de temperatura entre el hervidor y condensador. Al aumentar delta T, al aumentar Q, aumenta la energía que se requiere para hacer la separación. Este es un caso de integración calórica que en medio de la columna se haga un interenfriamiento en la sección de rectificación o de intercalentamiento en la sección de agotamiento. Que aquí en el interenfriador se enfríe el vapor que asciende a una temperatura más alta que la que alcanza el vapor en la salida, en el tope de la columna. Y por otro lado, el intercalentador se refiere a que el líquido que viene bajando se le haga un calentamiento previo, por lo tanto se hace a una temperatura menor que la temperatura a la que finalmente se hace la vaporización al producto de fondo. Lo anterior en una representación temperatura contra entalpía o calor muestra la geometría que se observa. La conclusión es que el interenfriamiento, que es este, que se hace a una temperatura más alta que la temperatura a la cual se hace el enfriamiento en el tope, que es acá. El efecto que tiene o la conveniencia que tiene es que disminuye el flujo calórico que se requiere remover al vapor de tope a una temperatura menor en el tope de la columna. En una forma similar, el intercalentamiento está representado aquí por este segmento. Se está haciendo a una temperatura menor que la temperatura que corresponde al hervidor, que es aquí. Y que entonces el intercalentador lo que hace es un calentamiento previo del líquido de fondo y contribuye a que el flujo calórico que hay que aportar en el hervidor de fondo sea menor. De todas maneras, la suma de los dos calores es el mismo total. La diferencia está en las temperaturas a las que se van a dar esos interenfriamientos o intercalentamientos. A modo de conclusión, aquí está lo dicho anteriormente. La cantidad total requerida de suministro o de remoción de calor es la misma, con o sin interenfriamiento o intercalentamiento. Se disminuyen los flujos calóricos que se va a dar en el condensador a una temperatura inferior y el flujo calórico que se debe aportar en el hervidor que se debe aportar a una temperatura mayor. Otras conclusiones acerca del uso de interenfriamiento e intercalentamiento. Se requieren más platos, se requiere más área de transferencia, lo que hace que el costo de la columna aumente.
pero la separación se hace más eficiente. Otro caso de integración calórica es lo que se llama destilación de doble efecto, y en este caso se plantea para una mezcla binaria. Aquí se entiende que la mezcla tiene dos componentes, A y B. Se hace una división del flujo de ese alimento para una fracción alimentarla a una columna de baja presión en este caso, y la otra fracción se bombea, es decir, se le aumenta la presión para destilarla a esa mayor presión. Entonces, se trata de hacer la destilación en dos columnas, una de mayor presión que la otra, que se referencian la una como la columna de alta presión y la otra de baja presión. El objetivo de la columna de alta presión es que la temperatura del vapor de tope de dicha columna sea mayor que el producto de fondo de la columna de baja presión, para que se pueda dar una transferencia de calor desde el vapor de la columna de alta presión hasta el líquido de la columna de baja presión. Con eso se ahorra el calor de condensación en la columna de alta presión y el calor de hervidor en la columna de baja presión. Como puede ser posible que se ahorre totalmente, haya un ahorro parcial. Los productos en ambas columnas, como la mezcla es binaria, el de tope es el A, el más liviano, y el de fondo es el B, y en la columna de alta presión igual. Si fueren iguales, el calor de condensación y el calor de la alta presión y el de hervidor de la baja presión, entonces los requerimientos calóricos para esta estrategia son únicamente el calor de condensación en la columna de baja presión y el calor de hervidor en la columna de alta presión. Esta es la representación de la estrategia de destilación binaria de doble efecto en un diagrama TQ, diagrama temperatura-calor. El rectángulo de menor altura es el que representa la destilación en una columna simple. Requiere un flujo calórico Q en hervidor y en condensador a temperaturas T condensador y T hervidor y un delta de T. La destilación a doble efecto lo que hace es entonces emplear la mitad de los calores de hervidor y de condensación, pero el delta de T se duplica. Se duplica porque como hay una columna de alta presión, entonces esta temperatura de hervidor se hace mayor aquí. Esta temperatura de condensador también se hace mayor, o sea, esta aumenta y esta también aumenta. Entonces, este rectangulito representa la columna de alta presión, el de abajo la columna de baja presión. Por lo tanto, si los flujos calóricos requeridos
en la estrategia de doble efectos son la mitad, pero ahora el delta de temperatura se hace el doble. Aquí lo que se entiende es que la energía que se requiere para hacer la separación es la misma, pero tiene el detalle de que la temperatura de hervidor se hace mayor. Entonces, eso tiene el pendiente de que eh, hay una limitante o hay un condicional en la temperatura del medio de calentamiento que se dispone. Entonces, entiéndase que esta línea a trazos que está aquí arriba es la temperatura del medio de calentamiento disponible del vapor. Entonces, esta temperatura en la estrategia de doble efecto tiene que estar por debajo, tiene que ser menor que la temperatura del medio de calentamiento disponible. Además de que eh, estas temperaturas altas tienen el efecto negativo de aumentar el fouling, el ensuciamiento, las tuberías de un intercambiador, y eso es una desventaja. Entonces, con la estrategia se reducen los requerimientos calóricos de hervidor y condensador, pero el delta de temperatura aumenta y hay que estar cuidadoso en cuanto es ese aumento de temperatura. A continuación se explica una estrategia para hacer integración calórica en una secuencia directa de columnas de destilación para separar una mezcla ternaria. Si no hay integración calórica, como en el esquema que se muestra en esta diapositiva, sumando flujos calóricos, se puede decir que el requerimiento en enfriamiento es la suma de QC1 más QC2 y en calentamiento en hervidor es lo que es la suma de QR1 más QR2. Este es el diagrama TQ de una secuencia de dos columnas de destilación simple directa. El rectángulo de base es más corta, pero de mayor diferencia de temperatura es el de la columna 1. De donde se separa el más liviano por el tope. Por lo tanto, esto aquí se muestra a la temperatura más baja. Y el producto de fondo es la mezcla de los otros dos más pesados. Entonces, hierven a una temperatura mayor, que es esta, y se requiere un cierto flujo calórico para condensar el más liviano y para hervir los dos más pesados. Esos dos más pesados se alimentan a una segunda columna en donde se remueve por el tope el componente siguiente en volatilidad, pues temperatura algo más alta que esta, la del más liviano. Y en el tope de la columna 2 se remueve el componente más pesado de los tres. Por lo tanto, se muestra esto al nivel más alto de temperatura. Las bases son mayores porque expresan el calor que se requiere para condensar un compuesto más pesado
que el más liviano, o para hervir el más pesado de los tres compuestos. Entonces, esta base debe ser mayor que esta base por esa razón. Entonces, esta es simplemente la representación de una secuencia directa de dos columnas de destilación simple para separar una mezcla binaria en un diagrama TQ. Una estrategia de integración en una secuencia directa es lo que se llama forward integration, o una integración hacia adelante. Leyendo el dibujo, se observa que el alimento a la primera columna es comprimido, si es líquido, con una bomba. Por lo tanto, la integración forward quiere decir que la primera columna opera a una mayor presión que la que opera la segunda columna. Entonces, hablemos de una columna de alta presión, la primera, y una columna de baja presión, la segunda. Eso es la explicación inicial de la estrategia de integración que se llama integración hacia adelante o forward integration en una secuencia directa. En una forma similar a lo que se explica en una destilación de doble efecto, en una integración hacia adelante, una secuencia directa, la columna de alta presión se define la presión para que sea posible hacer la integración que se entiende en este intercambiador. Es decir, que el vapor de tope de la columna de alta presión se encuentre a una temperatura mayor que el producto de fondo de la columna de baja presión para aprovechar el vapor que va a liberar el condensador, el vapor de la columna de alta presión, en el calentamiento del producto de fondo de la columna de baja presión. Ese es el objetivo de la integración forward, o el objetivo de destilar la primera columna a mayor presión y la segunda columna a menor presión. Aquí se puede hacer la lectura. La mezcla ABC se alimenta a la columna de alta presión. El secuencia directa, lo primero que se separa es el más volátil. Por el fondo se separan los otros dos más pesados que se alimentan a la columna 2 de baja presión. En esa columna 2 se remueve por el tope el que sigue en orden creciente de volatilidad, o sea, el B en este caso, y por el fondo se obtiene el más pesado de los tres, que es el C. Esta es la representación en un diagrama temperatura-entalpía de una secuencia directa con una integración forward. A la izquierda es la representación de las dos columnas sin link, sin un enlace. Aquí se ve arriba el rectángulo de la columna número 1
que es la columna de alta presión y por lo tanto las temperaturas en hervidor y condensador serán mayores. La columna 2 es la columna de baja presión, eh, en donde el destilado es este que está aquí, a una temperatura menor, porque la presión es menor. Y el hervidor lo mismo. Entonces, estos niveles de temperatura están por debajo de los de la columna 1 por la diferencia de presión, porque la columna 1 está a mayor presión, la columna 2 está a menor presión. Y los calores son mayores porque los compuestos que se van a condensar y a hervir son más pesados. El que está a la derecha es el diagrama TQ que representa eh, la integración. Aquí lo que se muestra es que este calor QC1 que libera el vapor de tope de la columna de alta presión, que sería este calorcito de aquí a aquí, se puede aprovechar en el requerimiento que se tiene en el Q del hervidor de la columna de baja presión. Y se puede aprovechar porque hay un delta de temperatura. Por lo tanto, en este hervidor, según el diagrama, hay un faltante para aportar, que sería este segmentico de aquí a aquí. Y eso explica esta operación, que en la integración forward, el Q en el condensador, que es en el de la columna de baja presión, QC2, y el Q que se necesita para hervir en el ensamble de las dos columnas es QR1, sería todo este pedacito de aquí a aquí, más la diferencia entre QR2 y C1, que sería este pedacito de aquí a aquí. Esto quiere decir que con la integración forward se han reducido los requerimientos de flujos calóricos de condensación y flujos calóricos de hervidor, haciendo un ajuste de presiones para que esa integración sea posible. Y hay otra estrategia de integración calórica que es la backward o hacia atrás, que consiste en que la columna que se opere a mayor presión es la número 2, que aquí se ilustra con esta bomba. La mezcla alimenta a una primera columna, se remueve el más liviano, requiere un flujo calórico de condensación, un flujo calórico de hervidor, pero el alimento, producto de fondo, que es el alimento de la columna 2, se comprime, en este caso con una bomba, para que su destilación se haga en una columna a mayor presión. Esa es la integración backward. La primera columna a baja presión, la segunda columna a alta presión. Y esta es
el enlace que se busca con la integración. La columna 2, que es la de alta presión, es esta. La presión que sea la que permita que la temperatura del vapor de esa columna de alta presión sea mayor que el producto de fondo de la columna de baja presión, para que haya la transferencia de calor desde el vapor hasta el líquido de fondo de la columna de baja presión. El vapor de la columna de alta presión se condensa, se remueve el producto B, se hace el reflujo, el producto de fondo de la columna de baja presión se vaporiza parcialmente y se hace un reciclo a la columna, y la parte no vaporizada es el alimento a la columna de alta presión. El alimento mezcla original de los tres componentes es por la columna de baja presión. Como es una secuencia directa donde se obtiene primero el más liviano y se sigue viendo que el producto de fondo se alimenta a la columna siguiente, que es la de alta presión, donde se remueve por tope el que sigue en orden de volatilidad, que es el B, y por el fondo el más pesado, C. El objetivo de la integración es ahorrar flujo calórico en este intercambiador. Si los requerimientos de calentamiento en el producto de fondo de baja presión y de liberación calórica en el vapor de alta presión fueren iguales, pues entonces los requerimientos netos en esta estrategia son el Q de condensación en la columna de baja presión y el Q de hervidor en la columna de alta presión. Y esta es la representación temperatura, entalpía o calor para la integración backward. El par de rectángulos a la izquierda es la representación cuando las columnas no están conectadas. Ahora el que se ve arriba es el de la columna de alta presión. Si la presión es mayor, la temperatura de hervidor es mayor, la temperatura de condensador es mayor que las respectivas temperaturas en la columna 1, que es de menor presión. Las longitudes de las bases en la columna de baja presión son menores, son más cortas, porque aquí en este QCC1 es el calor que se requiere para condensar el más liviano, que es de menor temperatura, calor menor. Mientras que estos han de verse más grandes porque son los calores que se requieren para condensar o para hervir compuestos más pesados. El de la derecha es el de la integración, que se entiende que como hay una diferencia de temperatura entre el vapor de la columna de alta presión y el fondo de la columna de baja presión, se puede hacer una integración entre este requerimiento y esta liberación y se representa de esta manera. Este R1 es facilitado completamente por QC2. Entonces,
no hay que emplear aquí servicio de calentamiento porque todo es aportado por QC2. De tal manera que este pedacito aquí representa el, el flujo calórico de enfriamiento que hay que recetar en un medio externo. Por lo tanto, aquí está claro que dice que en la integración Barward, el flujo calórico de condensación es el QC1, que es este pedacito, de aquí, este mismo de aquí a aquí, más este pedacito de aquí a aquí, que es QC2 menos QR1, esta diferencia. El resultado de la estrategia es el requerimiento de calentamiento no es QR1 más QR2, sino QR2 nada más, es menor. Y el requerimiento de condensación no es la suma de QC1 más QC2, sino también menor. Entonces, la estrategia disminuye los requerimientos en los servicios. Consideremos este ejemplo del libro de Robin Smith, que se llama Chemical Process. Capítulo 21, ejemplo 21.1. Dos columnas de destilación han de secuenciarse en una forma directa. Oportunidades para integración calórica entre las dos columnas se quieren explorar. Las presiones de operación de las dos columnas necesitan escogerse para permitir que haya recuperación calórica. Los datos para la columna 1 y la columna 2 a varias presiones se dan en las tablas 21.1 y 21.2. Vapor de presión media se dispone para el calentamiento en hervidor a 200 grados centígrados. Agua de enfriamiento está disponible para condensación y debe regresarse a la torre de enfriamiento a 30 grados centígrados. Asuma una diferencia de temperatura mínima permisible para la transferencia de calor de 10 grados centígrados. Determine los requerimientos mínimos de utilidades para estas tres situaciones: que ambas columnas operen a un bar, que se haga integración calórica forward y la opción C, que se haga integración calórica backward. Estas son las tablas de las que habla el enunciado. La primera, para la columna 1, da datos de temperatura de condensación, temperatura en hervidor, calor de condensador, calor de hervidor, a presiones de 1 bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares. Aquí se puede revisar nuevamente conceptos que se han expresado anteriormente. A mayor presión, mayores temperaturas, tanto en condensador como en hervidor. A mayor presión, mayores flujos calóricos, tanto en condensador como en hervidor. Y aquí se están viendo valores iguales, tanto para calor de condensador como calor de hervidor. Eso es posible así cuando el alimento está en forma de burbuja, líquido en estado de burbuja. Y la tabla 21.2, que son datos similares para la columna número 2,
ahora tiene datos para presiones de 1 bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares, 5 bares. De igual manera, para cada presión, temperatura en condensador, temperatura en hervidor, ambos en grados centígrados, y calores en condensador y hervidor en kilovatios. Miremos la solución para la parte A que se observa en el texto. Dice, la integración calórica entre condensador y hervidor es factible solamente si la temperatura del condensador es mayor que la del hervidor en un delta T mínimo. Dice, a partir de las tablas 21.1 y 21.2, cuando ambas columnas operan un bar, no hay integración calórica posible. ¿Por qué no hay integración calórica posible? Porque en la columna 1, la temperatura del condensador es 90 grados centígrados. Y la temperatura del hervidor en la columna 2 es 130 grados centígrados. No es posible que haya transferencia de calor desde el vapor de la columna 1 hasta el líquido de fondo de la columna 2. Y si se mira en un ensamble al revés, la temperatura del condensador en la columna 2 es 110 y la temperatura del hervidor en la columna 1 es 120. No es posible que haya transferencia en este otro caso tampoco. Esa es la razón por la cual aquí se lee que no hay posibilidad de integración calórica. Por lo tanto, el Q de calentamiento mínimo que se requiere es la suma del que se requiere en la columna 1 más el que se requiere en la columna 2, 8.500, 3.000 más 5.500. De igual manera, el requerimiento para calor de condensación es la suma de los que se requieren en cada una de las dos columnas. La parte B pregunta por una integración calórica forward. Y la solución del texto es: considere una integración calórica forward aumentando la presión de la columna 1. Eso es lo que se explica como integración forward, que la columna de mayor presión es la 1. Como las cargas calóricas aumentarán con el aumento en la presión, se prefieren bajas presiones de operación. Por lo tanto, la columna 2 se mantiene a un bar con una temperatura de hervidor de 130 grados centígrados. Esto significa que la mínima temperatura de condensación de la columna 1 debe ser 140 grados centígrados, lo que corresponde con una presión de 3 bares. Es decir, que siendo que la temperatura del hervidor en la columna 1, la columna 2, perdón, temperatura aquí dice, volviendo a leer aquí, la columna 2 se mantiene un bar con una temperatura del hervidor de 30 grados centígrados. La columna 2 es la columna de baja presión. Y la temperatura del hervidor es 130 grados centígrados. Para que haya integración calórica, entonces se requiere que la temperatura de condensación en la columna 1 sea mayor que 130 grados centígrados. El enunciado condiciona que la diferencia mínima sea de 10 grados centígrados. Por lo tanto, en la tabla para la columna 1, insisto, la de alta presión, se debe buscar a qué presión en dicha columna el
el vapor se encuentra mínimo a 140 grados centígrados porque el delta T mínimo es 10. Entonces se mira la tabla de condiciones para la columna 1 y se encuentra que a 3 bares la temperatura de condensación es 140 grados centígrados. Y entonces se tiene que a 1 bar en la columna 2 los flujos calóricos de condensador y hervidor son 5500 y a 3 bares en la columna 1 los flujos calóricos de condensación y hervidor son 4000. Entonces se explica este cálculo, que el Q mínimo es 4000 más 5500 menos 4000 más 5500 y el Q de condensación en la integración es 0 más 5500, 5500. Aquí se tiene un diagrama de flujo de la situación. La columna 1 es la columna de alta presión que se ha descubierto que debe estar a 3 bares porque a esa presión esta temperatura del vapor es 140 grados centígrados. La columna 2 es la columna de baja presión a 1 bar, en donde la tabla dice que la temperatura del hervidor es 130 grados centígrados. Se cumple que el delta T mínimo sea de 10. Entonces este vapor condensa, genera su producto destilado, que es el más liviano A, y en su condensación libera 4000 kilovatios. Es este QC1 que está aquí. Este líquido vaporiza parcialmente, produce el más pesado C y en su vaporización libera 5500 kilovatios. Entonces, se puede hacer aquí un estimativo. Bueno, en este intercambiador, el condensador liberó 4000, él entregó 4000 a la corriente de fondo de la columna de baja presión, pero a esa corriente le quedaron faltando 1500 para completar su vaporización. Por lo tanto, se explica que el QCR total de toda la estrategia es este 4000 más la diferencia de 5500 más 4000, 1500 más 4000 a 5500. Y el Q de condensación para la estrategia forward es 5500. Siguiendo la ruta de los compuestos, entonces en la columna de alta presión se remueve el más liviano, por el fondo se remueven los dos más pesados que se alimentan a la columna de baja presión. En esta columna se remueve por tope el B y por el fondo el C. Aquí adicionalmente se dejan escritas las temperaturas que aparecen en las tablas del vapor de tope de la corriente, el vapor de tope de la columna de baja presión 1 bar, 110 grados centígrados. Y también se deja aquí escrito la temperatura del producto de fondo de la columna de alta presión, que es 170 grados centígrados. Esta es la misma explicación del caso de integración forward sobre el diagrama TQ. Este rectángulo representa la columna de alta presión, 3 bares, el producto de fondo
en el hervidor 170 grados centígrados, el vapor de tope 140 grados centígrados, los requerimientos calóricos en el hervidor 4000 y en el condensador 4000 kilovatios. Este rectángulo representa la columna de baja presión, producto de fondo 130 grados centígrados y producto de tope condensador 110 grados centígrados. Requerimientos calóricos 5500 kilovatios tanto el hervidor y condensador. Motivo de la integración: como el vapor de la columna de alta presión está a 140 grados centígrados y el producto de fondo de la columna de baja presión está a 130 grados centígrados, este calor que se va a liberar en el vapor de la columna de baja presión se puede aprovechar en el requerimiento que existe en el hervidor en la columna de baja presión. De tal manera que la representación de la estrategia forward es esta, en donde este segmento representa a estos 4000 que se han aprovechado para transferirlo a este requerimiento. O sea que esto vendría siendo Q sub C1. Q sub C1. De modo que aquí hay un faltante de servicio caliente, que es este segmento, que son 1500, 5500 menos 4000. Se explica la ecuación que se observa en la diapositiva donde se explica el caso. Por lo tanto, el requerimiento de flujo calórico de condensación 5500 kilovatios, el requerimiento de hervidor también 5500 kilovatios, pero hay una diferencia en las temperaturas en los dos requerimientos. Hay 4000 que se requieren a 170 grados centígrados y hay 1500 que se requieren a 130 grados centígrados. Esa diferencia es posible que sea todavía de más conveniencia. Aquí está la solución del texto para la integración backward. Dice que la presión de la columna 1 se mantenga en un bar, y si la columna 2 se opera a 2 bares, se puede hacer la integración con los datos leídos de temperaturas en las tablas para cada columna. Y los requerimientos son 6000 kilovatios, tanto en condensación como en hervidor. Entonces, en la integración backward se requieren servicios de 6000 kilovatios. En la integración forward se requieren 5500. Y cuando no hay integración se requieren 8500 kilovatios. Por lo tanto, entre las tres alternativas, la que hace mayor recuperación calórica, mejor integración, es la integración tipo forward. Es lo que dice aquí al pie de la página. Para minimizar los costos de utilidades, la integración calórica forward es la que debería utilizarse, con la columna 1 a 3 bares y la columna 2 a 1 bar. Aquí está la explicación en un diagrama de flujos. Aquí se tiene la columna 1 que se mantiene 1 bar,
por donde se alimenta la mezcla de 3 componentes. Leídas en la tabla, en el tope la temperatura es 90 centígrados y en el fondo 120 grados centígrados. Y los flujos calóricos de servicio, 3000 kilovatios para condensación y 3000 kilovatios para hervidor. Buscada en la tabla la presión en la columna 2 a la cual la temperatura del vapor sea por lo menos 10 grados más que este 120, se encuentra que a 2 bares la temperatura del vapor es 130 grados centígrados y ese es el requerimiento y la condición de un mínimo 10 grados centígrados. Entonces, este vapor condensa y en su condensación libera 6000 kilovatios. Este líquido a 120 grados vaporiza y en su vaporización requiere 3000 kilovatios. Es una vaporización parcial. El producto de fondo se carga a la columna 2, la que sigue, la de alta presión, en donde el producto de tope es el B, que le sigue en orden de volatilidad al A, y el de fondo es el C. Entonces, revisando, el vapor de la columna de alta presión al condensar libera 6000 kilovatios y el líquido de la columna de baja presión al vaporizar requiere 3000 kilovatios. O sea que de estos 6000 que libera el vapor de la columna de alta presión quedan 3000 para enfriarlos. De tal manera que el calor total de condensación para la estrategia será estos 3000 más el excedente de los 3000 que quedan aquí. Entonces se entiende por qué en la solución del texto es 6000 y 6000. Y esta es la explicación de la integración backward en un diagrama TQ. La columna de baja presión es la 1, opera un bar, temperatura de hervidor 120 y temperatura de condensador 90 grados centígrados. Y la columna de alta presión es la número 2, opera 2 bares, 6000 kilovatios de requerimientos calóricos y temperatura 130 grados centígrados en condensador y 153 grados centígrados en hervidor. Como el calor que se va a liberar aquí en la columna de alta presión se encuentra a mayor temperatura que el calor a la que se requiere en el hervidor en la columna de baja presión, es aprovechable parte de estos 6000 y eso se muestra aquí en esta representación. Se requieren los 6000 kilovatios de hervidor en la columna 2. Aquí se aprovechan 3000 entre vapor de la columna de alta presión y líquido de fondo de la columna de baja presión. Y quedan faltando 3000 para condensar, para enfriar el producto de tope de la columna de alta presión. Por lo tanto, el flujo calórico total de condensación es todo esto, este 3000 más este 3000, que en una forma genérica es esta estimación. En los ejercicios de final de capítulo para resolver aparece este
en donde se plantea que se considere que se reemplaza la columna 2 en una integración backward por una columna de doble efecto. Se asuma que el flujo que se destila en la columna 2 se divide en partes iguales en las dos columnas del doble efecto. Y la pregunta es que si hay algún beneficio con este arreglo. Aquí solamente muestro en este diagrama lo que está planteando el ejercicio. En una integración backward, que se considere que la columna de alta presión se destila en una estrategia de doble efecto. Entonces, backward es que aquí la segunda destilación se hace a mayor presión, pero la corriente que se va a destilar se divide, dice el ejercicio, en partes iguales para cada una de las dos columnas. Y recordemos que el doble efecto tiene sentido haciendo una destilación a baja presión, otra a mayor presión, de tal manera que esa mayor presión permita que el vapor de tope de dicha columna de mayor presión tenga una temperatura que permita hacer transferencia al producto de fondo de la columna de baja presión, y de esa manera en un intercambiador hacer un ahorro de servicios, como en este caso. Entonces, el ejercicio es tener claro cuál es la presión de la columna de baja presión, cuál debe ser la presión de la columna de alta presión, cómo son los flujos calóricos que se pueden intercambiar y hacer el total de servicios de enfriamiento y calentamiento. Compararlos con la estrategia anterior y responder según los resultados si con este arreglo se gana, se ahorra más energía o si no se ahorra.